Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, oyentes. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la armonía tradicional. Fue conocida por el mundo antiguo con el florecimiento del canto gregoriano. Sus primeros atisbos se conocieron bajo el nombre de órgano, descrito minuciosamente por el monje Hucbald. En el siglo XIII y en el siglo XII, los músicos teóricos cultivaron de manera eximia el órgano y el discantus. Hacia el siglo XIV se dilucidó la identidad de un intervalo y sus disonancias. Se obligó a preparar y resolver las disonancias. Se prohibió producir las dos consonancias perfectas, quintas y octavas. Se dio la normativa completa constitutiva de los principios elementales de la armonía. Los grandes maestros de la polifonía vocal de los siglos XIV y XV fueron los herederos de la línea directa. Se los denominó contrapuntistas. Ciertamente el antagonismo entre la armonía y el contrapunto nunca ha sido radical. Podemos ver que se reemplaza el canto polifónico por el canto a una voz sola acompañada de un bajo saturado de acordes. La tonalidad se va transformando a consecuencia del concepto de función de las partes. En 1722 aparece el Tratado de Armonía de Jean-Philippe Rameau. Abre nuevos horizontes a los músicos. Declara su sistema fundado en los principios naturales. Rameau pone en evidencia que la melodía nace de la armonía. Establece una clasificación de acordes. El bajo fundamental es la clave de su cuerpo doctrinario. Así, el secreto de la composición pareció estar basado en la ordenación de los intervalos en diferentes combinaciones simultáneas. El estudio de la armonía viene luego del solfeo y antes o paralelamente al del contrapunto. Se le denomina armonía consonante diatónica. En esta etapa se ejercita la escritura a 2, 3 y 4 partes, respetando severamente la marcha de las partes, la superposición, la selección y el enlace de acordes. El segundo nivel de enseñanza de la armonía se ha denominado armonía disonante o armonía cromática. Son permitidas las modulaciones y las alteraciones occidentales. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX se inaugura un nuevo estilo en el arte de la composición musical. Claude Debussy abre una nueva ruta en este sentido. Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Maurice Ravel y otros reconocen las innovaciones y las comienza a usar in extenso. Se homologaron estos logros con las primeras diafonías y con las teorías de Rameau siguen. Arnold Schoenberg, quien publica en 1911 Manual de Teoría en Armonía, Evolución hasta sus últimas consecuencias, se conoce como sistema atonal. En este sentido se presentó brevemente la reseña histórica del estudio de la armonía, desde las épocas más antiguas, pero ahora toca hablar sobre la armonía tonal en sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar lo que es la introducción a la armonía tonal. Definición. Armonía en sí es el arte y la ciencia que estudian los acordes desde su origen. Por otra parte, de acuerdo al uso que se le dé, corresponderá a las siguientes formas de acompañamiento que se pueden poner a las melodías según su carácter, utilizando esquemas de contratiempo arpegiados. La introducción a la armonía tonal tiene una división elemental. Se divide en armonía consonante y armonía disonante. Armonía consonante, formada por 3 acordes de sonidos, o sea, tríadas, compuestos de intervalos consonantes. La armonía disonante está formada por acordes de 4 o más sonidos, compuestos con algún intervalo disonante. La armonía tonal también tiene su clasificación. Para comprenderlo mejor lo vamos a dividir en armonía renacentista, armonía barroca, armonía clásica, armonía romántica y armonía contemporánea. La armonía renacentista nace como tal cuando la polifonía, con sus antecesores que son la monodia, son utilizadas por los monjes benedictinos. La armonía alcanza su punto de éxito en el periodo barroco. Armonía barroca. Ya habíamos mencionado que alcanza su punto de éxito en el periodo barroco. Se transforma con Johann Sebastian Bach.
trabajando de una manera recopilatoria donde muestra una propuesta distinta. Los corales se componían para formar parte de las formas como ser cantatas, oratorios, pasiones. El estudio de la armonía barroca es considerada la más completa. Esta época se caracteriza por ser netamente vocal, con un acompañamiento de orquestas de cámara de manera rústica. El instrumento más representativo de la época es el clave bien temperado. Los máximos expositores de esta época son Georg Federico Händel y Johann Sebastian Bach. Las formas musicales del periodo barroco son el madrigal, los oratorios, la cantata, corales, la misa, fuga, cánones y otros. La armonía clásica. La armonía clásica se fundamenta en la opción de lo complejo. Funda su discurso en un pequeño diseño melódico, donde prevalece la idea melódica. No tiene mucha importancia el acompañamiento. Los máximos exponentes de esta época del clasicismo son Haydn, Mozart y Beethoven. Mozart siendo uno de los niños prodigio en esa época, en su primera tercia parte. Los principios vocales y la más usual es el acompañamiento típico arpegiado llamado el bajo Alberti. Por otra parte, la modulación clásica propone ciclos de quintas. Por ejemplo, podemos decir de do a sol, de sol a re y de re a la. Este es uno de los cambios que más se dio en el periodo del romanticismo. Armonía romántica sufre un gran cambio que se determina un nuevo plan tonal que se apoya en relaciones interválicas de equívoco a primero a primero. Ahora podemos hablar de los intervalos. Un intervalo es la distancia que separa dos sonidos. Se miden por el número de grados que contienen incluso el sonido agudo y el grave. Se pueden dividir, por ejemplo, de do a re es una segunda, de do a mi es una tercera, de do a fa es una cuarta, de do a sol es una quinta, y así sucesivamente, incluso llegando hasta las novenas. Existen distintos tipos de intervalos. El intervalo ascendente y descendente. Es ascendente cuando se mide del grave al agudo y se llama descendente cuando se mide del agudo al grave. También tiene su división de los intervalos simples y compuestos. Se le llama intervalo simple cuando es de una octava no más. Por ejemplo, puede ser la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Esto es simple obviamente porque no sobrepasa la octava. El intervalo compuesto es diferente, porque excede la octava llegando hasta la undécima, novena, décima y undécima. El intervalo se puede doblar tantas veces o una o más octavas del intervalo simple. Clasificación de los intervalos según la distancia, de tono, semitono. Los intervalos se clasifican según la correspondencia de la distancia. Una segunda mayor contiene medio tono, una segunda mayor contiene un tono, una tercera menor contiene un tono y medio. Una tercera mayor contiene 2 tonos, una cuarta justa tiene 2 tonos y medio, una cuarta aumentada tiene 3 tonos, una quinta disminuida tiene 3 tonos, una quinta justa tiene 3 tonos y medio, una quinta ajustada tiene 4 tonos. Una quinta aumentada tiene 4 tonos, una sexta menor igual tiene 4 tonos, una sexta mayor igual tiene 4 tonos y medio. Una séptima menor tiene 5 tonos, una séptima mayor tiene 5 tonos y medio y una octava justa tiene 6 tonos. Como para entenderlo mejor, nosotros podemos relacionar esta tabla con el teclado del piano y las notas del pentagrama. Distintos tipos de intervalo. Hay que tener en cuenta que 2 intervalos distintos pueden poseer la misma distancia de tonos y semitonos, aunque no el mismo número de notas. Es necesario poner siempre el primer lugar del número del intervalo dependiendo de las notas que tenga. Clasificación de los intervalos. Aunque contengan un mismo número de grados, no son siempre iguales entre sí. También pueden existir otras clasificaciones como la menor, mayor, justa, disminuida y aumentada. Hoy hemos hablado sobre los intervalos, pero ahora vamos a continuar mi disertación hablando sobre el tetracordio. El tetracordio podríamos definirlo como un conjunto de 4 notas. Si nosotros tenemos una escala,
podemos dividirlo en dos. Por ejemplo, esta escala, la de Sol. En la escala de Sol lo vamos a dividir en 4 grados. Ahí tenemos nuestra separación. Y esos primeros 4 grados se les denomina tetracordio inferior. Y esos siguientes 4 grados se los llama tetracordio superior. Reglas para el uso correcto del tetracordio. Sostenidos. Siendo el caso de los sostenidos, nosotros siempre tenemos que alterar el quinto grado. Nosotros alteramos el quinto grado y después bajamos y así formamos la armadura. Bemoles. Siendo el caso de los bemoles, nosotros siempre debemos alterar el cuarto grado. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué es distinto el caso de los bemoles y de los sostenidos? Pues porque aquí también nosotros seguimos la regla de que los sostenidos suben y los bemoles bajan. La formación de un tetracordio. Por ejemplo, si nosotros deseamos formar un tetracordio para así identificar la armadura de clave, tenemos que realizar una escala. Obviamente siguiendo el procedimiento de separación de tetracordio inferior y tetracordio superior, como ya lo habíamos explicado, cada 4 grados. Y después, a partir de esta primera nota, como por ejemplo este tetracordio superior, la primera nota de su escala es Re. Eso lo bajamos a otro pentagrama, claro, y ahí es donde continuamos la escala y así podemos continuar sucesivamente. El tetracordio en sí sirve para identificar de manera más eficiente los grados, las armaduras de clave. Pero a ver, continuando con el tema, si nosotros bajamos la nota de Re, igual tendríamos que separarla en tetracordio inferior y superior. Y así podríamos continuar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la armadura. La armadura es un conjunto de alteraciones propias de una escala. Las armaduras se escriben usualmente al inicio del pentagrama, justo después de la clave y antes de la cifra de compás, tal y como podemos ver en estos ejemplos. Se divide en dos, en las escalas mayores y menores. Por ahora vamos a hablar sobre las escalas mayores. En las escalas mayores podemos encontrar este tipo de alteraciones, en las que van sostenidos y bemoles. Vamos a repasar un poco para poder memorizarlos. Por ejemplo, en la clave de Fa, nosotros tenemos a Fa, que va en la quinta línea, clave de Sol, y en la cuarta línea, clave de Fa. Tenemos a Do, que va tercer espacio, clave de Sol, cuarto espacio, clave de Fa. Tenemos al sostenido de Sol, que va en el quinto espacio, clave de Sol, cuarto espacio, clave de Fa. A Re, que va en la cuarta línea, clave de Sol, tercera línea, clave de Fa. También tenemos a La, que va en el segundo espacio, clave de Sol, primer espacio, clave de Fa. También tenemos a Mi, que va en el cuarto espacio, clave de Sol, y tercer espacio, clave de Fa. Y posterior a eso tenemos a Si, que va en la tercera línea, clave de Sol, y segunda línea, clave de Fa. Ya lo hemos repasado, pero podemos repetir.
Consiste en fa, do, sol, re, la, mi, si. Y es de igual manera con los bemoles. Podemos repasarlo. Consiste en si, mi, la, re, sol, do y fa. Si, tercera línea clave de sol, segunda línea clave de fa. Mi, cuarto espacio clave de sol, tercer espacio clave de fa. La, segundo espacio clave de sol, primer espacio clave de fa. Re, cuarta línea clave de sol, tercera línea clave de fa. Sol, segunda línea clave de sol, primera línea clave de fa. También tenemos a do en el tercer espacio clave de sol y segundo espacio clave de fa, y a fa en el primer espacio clave de sol y la primera línea adicional en clave de fa. Como hemos podido ver, hemos repasado los bemoles, que son si, mi, la, re, sol, do, fa. Para su mayor comprensión podemos hacer un círculo de quintas. Ahora, hablemos sobre las escalas. ¿Qué es una escala musical? Una escala es un conjunto de notas sucesivas de grave a agudo, generalmente de 7 notas. Existen distintas clases de escala. Escalas mayores, escalas menores naturales, escalas menores armónicas y escalas menores melódicas. Las escalas mayores. Las escalas mayores contienen 7 notas y una distancia de tercera mayor entre el tercer y el primer grado, y una tercera menor entre el tercer y quinto grado. Podemos poner como ejemplo un acorde del primer al tercer grado, al igual que del tercer al quinto grado. Ahora, las escalas menores. En modo menor se refiere a 3 patrones de escalas que tienen como característica que la distancia de primer grado y tercer grado es de 1 tono y medio, y del tercer grado al quinto grado es de 2 tonos. Escalas menores naturales. La escala menor natural no cuenta con ninguna alteración adicional, además de las que ya tiene de la escala mayor, que por supuesto se las debe hacer respetar. Escalas menores armónicas. En las escalas menores armónicas, nosotros tenemos que alterar el sexto grado, pero como siempre tenemos que tomar en cuenta las alteraciones de la escala mayor.